la clase o esta presentación de esta forma, en la que vamos a ir puntualizando lo más importante y la evidencia que tenemos, ya que realmente hay pocas cosas referente a la coagulopatía en los pacientes quemados y apenas se está definiendo. Los que no tienen experiencia manejando pacientes quemados, les presento este diagrama. Podemos ver lo complejo que es un paciente quemado desde la lesión térmica hasta su admisión al hospital. Durante los primeros días se requiere una gran cantidad de líquidos para salvar la vida, pero posteriormente vienen una serie de situaciones, complicaciones, manejos que tenemos que llevar a cabo siempre en este tipo de pacientes para salvaguardar la vida. De igual forma, ya está bien establecido en la literatura y la evidencia científica de que estos pacientes es la lesión más grave que puede tener una persona. Estamos hablando de que presentan alteraciones que se conocen con el nombre de hipermetabolismo, mínimo 6 meses después de la lesión térmica y se ha documentado hasta 2 años después de la lesión térmica. Para impactar de forma directa en esto, pues tenemos que evitar todo tipo de complicaciones que se presenten de forma aguda y eventualmente darle el manejo multidisciplinario que incluye el control de la infección, los equipos quirúrgicos para hacer las curaciones, para poner la rehabilitación, la nutrición, múltiples factores que necesitamos un equipo multidisciplinario para realmente impactar en la morbimortalidad de estos pacientes. Como tal, no van a encontrar una definición específica de las alteraciones de la coagulación en los pacientes quemados. El término más actualizado es el que en sus siglas en inglés podemos traducir a coagulopatía inducida por quemaduras y se establece como un síndrome. Lo podemos definir de forma general en lo siguiente: son todos los efectos condicionados por alteraciones de la coagulación en los pacientes grandes quemados de causas multifactoriales y que comprometen de forma significativa la morbimortalidad de los pacientes que lo presentan. Realmente sabemos que son muchos los factores que se van a ir uniendo para presentar esta alteración y sabemos también que incrementa de forma significativa la morbimortalidad. Sin embargo, no van a encontrar una definición específica y eso lo vamos a ver también más adelante en los criterios diagnósticos. En cuanto a la epidemiología, me voy a referir en este momento, en esta presentación, a grandes quemados como aquellos que tienen más del 20%, porque también van a ver que estas definiciones en la literatura son variables. Algunos, por ejemplo, en los pacientes geriátricos, arriba del 10% con quemaduras de segundo grado profundo o tercer grado, se consideran ya grandes quemados. En nuestra unidad definimos a grandes quemados a partir del 15% con quemaduras de segundo grado profundo o tercer grado, pero la gran mayoría de la literatura que vamos a consultar referente a la coagulopatía se refiere a los pacientes que tienen más del 20% de quemaduras. Cuando evaluamos estos pacientes encontramos que la incidencia en comparación con la coagulopatía postraumática es muy baja al momento en que ingresan los pacientes a la unidad de cuidados intensivos o al servicio de urgencias. Es tan solo del 3%. Sin embargo, en las 24 horas, hasta el 37% de los pacientes pueden presentar esta coagulopatía inducida por quemaduras. Y todo el gran porcentaje de los pacientes lo presentan durante las primeras 8 horas. Por lo tanto, la sospecha diagnóstica y establecer los criterios tempranos van a cambiar la morbimortalidad. Los pacientes con grandes quemaduras no tienen mucha diferencia en cuanto a los eventos tromboembólicos cuando se analizan en comparación con otros pacientes críticamente enfermos y se establece aproximadamente entre 6 al 23%. Sin embargo, uno de los criterios que sí está bien establecido en la literatura es que aquellos pacientes que tienen coagulopatía inducida por quemaduras tienen un aumento en la mortalidad a los 28 días como factor independiente. De eso no hay ninguna duda en la literatura. En este metaanálisis se revisaron 3 estudios de 2005 a 2017 para establecer algunos de los factores que tenemos en esta patología o en este síndrome. Encontramos que en las quemaduras de más de 40% se estima un promedio de hemoderivados de 19 paquetes globulares y 28.5 plasmas frescos congelados por paciente. Encontramos también que los factores principales para que se desarrolle esta coagulopatía son que el paciente ingrese con hipotermia y obviamente el porcentaje de la superficie corporal quemada.
La literatura también nos reporta que va a depender también la profundidad de las quemaduras y también está muy frecuentemente asociado a una patología que se llama lesión por inhalación, que ustedes se pueden presentar o se puede diagnosticar cuando una persona está dentro de un lugar cerrado que se incendia. De igual forma, en este metaanálisis encontraron datos muy importantes que tenemos que contemplar en todo momento que estamos tratando con pacientes grandes quemados. Lo primero es que la coagulopatía por sí sola se asocia a mayores volúmenes de reanimación, se asocia también a mayor cantidad de hemoderivados administrados por paciente, a mayor tiempo de estancia en la terapia intensiva, a mayor tiempo de ventilación mecánica por ende y evidentemente a mayor mortalidad. De todos los artículos analizados se encuentra que los pacientes que presentan coagulopatía asociada a los pacientes quemados tenemos un aumento en la mortalidad de 3.2 hasta 8 veces más que el basal de las escalas que ustedes quieran usar en pacientes quemados. Este otro estudio es un estudio retrospectivo que trató de evaluar cuáles eran los factores de riesgo que podíamos encontrar para desarrollar la coagulopatía. Y encontramos que los factores independientes son la superficie, el porcentaje de superficie corporal quemada, la cantidad de líquidos administrados durante las primeras 24 horas, que esto fue algo que difirió un poco de lo que conocíamos, que la primera reanimación era la más agresiva y la que podía complicar y generar la coagulopatía. Y ya vimos, de acuerdo a este estudio, que lo principal es la cantidad o el balance total en las primeras 24 horas. Y la otra, como había mencionado anteriormente, es que el paciente tenga lesión por inhalación, lo cual incrementa de forma significativa el riesgo de coagulopatía y la cantidad de líquidos administrados que van de la mano para el desarrollo de este síndrome. No existe una fisiopatología bien definida para el paciente con coagulopatía inducida por quemaduras. Nos tenemos que apoyar mucho de lo que es la coagulopatía inducida por trauma o postraumática. Entonces, este diagrama está específicamente diseñado con relación entre lo que sería la lesión por quemadura, pero sin hablar de la coagulopatía. En la parte superior vemos cómo la lesión térmica va a generar una gran liberación de lo que serían los patrones moleculares asociados a daño y los patrones moleculares asociados a patógeno, lo que nos va a llevar inicialmente a lo que es un choque hipovolémico, el choque hipovolémico y la fuga tanto al tercer espacio como a la liberación por pérdidas por evaporación, lo que va a llevar a un edema del tejido, a la lesión del tejido per se y al riesgo mayor de infecciones y de sepsis. La respuesta inmunológica que se genera a nivel sistémico, donde participan monocitos, células T, macrófagos y neutrófilos, van a llevar a cabo esta liberación de los patrones moleculares asociados a daño, lo que lleva al paciente a inmunosupresión y a la multiplicación bacteriana, eventualmente cayendo en lo que sería la respuesta inflamatoria sistémica, sepsis, falla orgánica múltiple y muerte. Y en el caso de las alteraciones metabólicas que llevan al paciente a catabolismo, resistencia a la insulina, pérdida proteica y lipólisis, lo llevan al estado que comentaba anteriormente que se llama hipermetabolismo y que ha sido estudiado hasta 2 años después de los pacientes que llegan a sobrevivir. Si vemos en este diagrama, a pesar de que está bien orientado hacia la lesión térmica, no vemos en ningún momento que nos hable de la fisiopatología o qué condiciona como tal la coagulopatía. Sabemos, como mencionó mi compañero en la presentación anterior, que tenemos 2 estados en el cual puede ser un paciente hipocoagulante o un paciente hipercoagulante. Nosotros tenemos la homeostasis en las cuales estamos justamente en medio de estos 2 extremos, ¿no? De forma inicial al paciente quemado se le ubica en un estado de hipocoagulabilidad severo que puede durar hasta 7 días. Posteriormente estos 7 días, entonces el paciente se torna hipercoagulante. Los factores que están asociados principalmente en la hipocoagulabilidad es cuando los patrones moleculares asociados a daño en las citocinas conducidas del mismo daño tisular van a activar la coagulación y van a producir un agotamiento en los factores que conocemos comúnmente como coagulopatía por consumo. Al igual que puede haber una trombocitopenia o consumo plaquetario. En el estado de hipercoagulabilidad, cuando se activan los factores de coagulación debido a la exposición misma por los patrones moleculares asociados a daño, los patrones moleculares asociados a patógeno, la exposición a la conágena, se produce una activación
significativa de estos factores que va a llevar finalmente a la producción de fibrina, al consumo de esta fibrina, y se va a activar de forma directa, se inhibe la activación de la fibrinólisis a través de lo que sería el inhibidor del activador del plasminógeno número 1, y entonces esto lleva a los pacientes a que tengan un estado más procoagulante. Son múltiples los factores que llevan a un paciente a tener coagulopatía inducida por quemaduras. En este diagrama los podemos evaluar muy bien. De forma inicial, pues la hipoperfusión tisular derivada de la liberación de una gran cantidad de citocinas de forma aguda lleva a que necesitemos un gran volumen de reanimación, principalmente con líquidos cristaloides, porque sabemos o hay estudios que han demostrado que el uso de los coloides, principalmente la albúmina, durante las primeras 24 horas puede incrementar la mortalidad en los pacientes quemados. Esto va a llevar a la dilución de los factores y eventualmente a la coagulopatía por consumo y eventualmente a la coagulopatía. De forma importante, ya detectamos también la hipotermia como un factor de riesgo, la acidemia, que están presentes en la tríada de la muerte que hemos estudiado ampliamente, a la que se agrega la tétrada, que sería la hipocalcemia, pero esa se incluye como tal como un factor de coagulación. El daño endotelial directo, que va a producir un incremento, una activación del factor tisular y va a llevar nuevamente a coagulopatía por consumo. La respuesta inflamatoria sistémica, que deriva de la misma respuesta fisiopatológica del paciente quemado o que puede venir también después de que se agregue un proceso séptico. Y bueno, cada intervención quirúrgica que tenga el paciente, que se llevan para hacer curaciones bajo anestesia, debridación de tejido, escarectomías o a cerrar las escarectomías, esto va a llevar a que el paciente también tenga liberación de factores inflamatorios, persistencia de la respuesta inflamatoria sistémica y eventualmente un riesgo mayor de sangrado, y todos estos factores en conjunto llegan a lo que conocemos como la coagulopatía inducida por quemaduras. Esto es un diagrama en el que podemos ver diferentes etapas en las cuales el paciente quemado va a tener alteraciones de la coagulación. Empezamos desde la parte inicial de los fluidos de resucitación, donde el paciente tiene el daño endotelial directo, la hipoperfusión, la acidemia y la inflamación, que posteriormente, ya que llegan a los pacientes a la admisión, vamos a tener afectaciones que vamos a ver más adelante de los factores de coagulación 8 y 9. A las 24 horas sabemos que es cuando más tiempo se puede desarrollar la coagulopatía inducida por quemaduras. Tenemos una gran formación de fibrina y obviamente la activación de la fibrinólisis. De las 24 a las 48 horas tenemos una generación importante de fibrinógeno con una hiperproducción de fibrina derivado de la degradación de este. A las 48 a las 72 horas la trombomodulina. A la primera semana encontramos el pico máximo de trombina y la generación de fibrina, y después de las 2 a 3 semanas tenemos tendencia a la trombocitosis. Entonces, de forma inicial el paciente tiende a la hipocoagulabilidad, que posteriormente en los estudios trombolastográficos se desarrolla una hipercoagulabilidad, como vamos a ver más adelante. Entonces, todos los factores de coagulación han sido estudiados de forma independiente en los pacientes quemados. No hemos podido conjuntar una sola fisiopatología y por eso se hablan de los factores de forma individual. En este caso, en cuanto a lo que serían los factores procoagulantes, las plaquetas son algo interesante porque en los modelos de quemaduras de animales tenemos tendencia a la trombocitopenia y esto se ha asociado a coagulopatía en quemaduras en estos modelos. Sin embargo, en los humanos esto no sucede. Durante las primeras 48 horas las plaquetas deben de mantenerse sin cambios y posterior a las 48 horas aumentan. Esto es un dato muy importante porque cuando nosotros después de las 48 horas tenemos tendencia a la trombocitopenia, eso puede ser un dato temprano de sepsis y es una herramienta indispensable para atender rápido a los pacientes. En el caso de fibrinógeno, sabemos que se encuentra aumentado en cualquier periodo que se ha estudiado. El complejo trombina-antitrombina aumenta de igual forma. El fragmento de protrombina 1.2 aumenta de igual forma. El factor 5 se ha establecido sin cambios durante las primeras 48 horas, pero no se ha estudiado más allá de este periodo. El factor 7 activado aumenta en ambos periodos y el factor 8 también se encuentra aumentado en ambos periodos. En cuanto a lo que serían los anticoagulantes, la antitrombina sabemos que disminuye en ambos periodos, el complejo proteína C, proteína S disminuye, la trombomodulina va a aumentar en ambos periodos y el inhibidor de la vía del factor tisular parece no demostrar ningún cambio. En cuanto a lo que serían la acción que tienen en la fibrinólisis, tenemos que el activador tisular del plasminógeno va a aumentar de forma significativa en ambos periodos, el plasminógeno va a disminuir
el inhibidor del activador tisular del plasminógeno aumenta durante las primeras 48 horas y posteriormente estas 48 horas se muestra sin cambios. La alfa-2 antiplasmina disminuye y no se ha estudiado más allá de las 48 horas. El complejo plasmina alfa-2 antiplasmina no muestra ningún tipo de cambio y el dímero D evidentemente va a estar aumentado durante todo el periodo por la degradación de la fibrina y de los productos derivados de la fibrina. Es interesante encontrar en los estudios que los pacientes que tienen alteraciones persistentes del TP, del TTP o factor 8 elevado de forma persistente tienen una mayor mortalidad. No así los pacientes que demuestran que los niveles de proteína C, proteína S y atintrombina mejoran con el tiempo, tienen una mejor sobrevida. En cuanto al diagnóstico, como les comento, no hay una definición establecida. Ahí podemos encontrar en la literatura estas 3 definiciones que les presento. La que está más aceptada, más avalada o la que más se ha tomado en cuenta en los metaanálisis y los estudios que se han hecho es la última. Entonces, el primer criterio que ustedes pueden encontrar en la literatura es que tengamos un TP mayor de 14.6 segundos o un TTP mayor de 45 segundos o un INR mayor de 1.2. En la otra definición nos dice que es un INR mayor de 1.3 o un TTP mayor de 1.5 veces el basal de laboratorio. Y la definición más aceptada es la que está abajo, que es un INR mayor de 1.5 o un TTP mayor de 60 segundos, nos haría el diagnóstico de coagulopatía inducida por quemaduras. En cuanto al tromboelastógrafo, en cuanto a lo que sería el ROTEM, sí han sido estudiados en quemados, han demostrado que hemos visualizado las 2 etapas en las cuales se encuentra un paciente quemado, la hipocoagulabilidad la primera semana y la hipercoagulabilidad después de los primeros 7 días, pero su aporte en cuanto a la situación del manejo de los pacientes quemados, hemos visto que ha disminuido el uso de hemoderivados, pero tampoco parece mejorar la morbimortalidad. Lo que se demuestra en el tromboelastógrafo, sobre todo en comparación con el ROTEM, que es mucho más accesible en los estudios que se han analizado, es que el estado de hipercoagulabilidad en estos pacientes se demuestra por un acortamiento del tiempo R, un aumento del ángulo alfa y un aumento de la amplitud máxima. Si no tenemos criterios diagnósticos bien definidos, tampoco tenemos unas guías de manejo para este tipo de patología. Nos apoyamos mucho en las guías de trauma, que no las mencionan. De hecho, como mi compañero señalaba en la guía europea de hemorragia masiva, no mencionan a las lesiones por quemadura, únicamente lo dejan en trauma general. Entonces nos tenemos que apoyar de 2 protocolos principales. En el cual dice que nosotros tenemos un paciente con choque o con riesgo de coagulopatía o que llega con un lactato elevado, acidemia y hipotermia, tenemos que iniciar la reanimación de control de daños que va a incluir la administración de hemoderivados en relación 1:1:1 o sangre entera, en lo que salen los laboratorios. En este protocolo en particular nos dice que debemos de mantener una hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro, tratar de restringir los cristaloides. Recordemos que este protocolo es en trauma. Y nosotros en los pacientes quemados tenemos que usar una gran cantidad de cristaloides de forma inicial. Y obviamente la administración del calcio. Una vez que tengamos el protocolo con tromboelastógrafo, si no tenemos tromboelastógrafo disponible y si ya administramos más de 4 unidades de sangre por hora, recomiendan la administración de crioprecipitados y plaquetas. En caso de tener el tromboelastógrafo, entonces actuaríamos de esta forma. Un tiempo de coagulación activado de más de 128 segundos, tenemos que administrar plasmas frescos congelados. Un ángulo menor de 65 grados, hay que aplicar crioprecipitados. Una amplitud máxima menor de 55 milímetros, hay que aplicar plaquetas. Y en el caso de que el paciente tenga una TA sistólica mayor de 90, pero con una lisis con un incremento del 7.6%, debemos considerar la posibilidad de administrar ácido tranexámico. En el caso del que el paciente esté chocado y tengamos un tiempo de lisis de 30 mayor del 3%, debemos de aplicar también ácido tranexámico. Otro de los protocolos que establecemos en trauma, que se pueden adaptar poco, pero de forma necesaria a los pacientes con coagulopatía inducida por quemaduras, pues es este protocolo. Tenemos que administrar soluciones cristaloides balanceadas, como la solución Harman-Ringer-lactato, que son las de indicación de primera línea en los pacientes quemados, y el uso de vasopresores para mantener una tama adecuada.
el concentrado de fibrinógeno, como mencionó mi compañero en la presentación pasada, y también obviamente la relación de sangre total o 1-1-1 o bien 1 a 2 plasmas, un paquete globular a 2 plasmas. Siempre tener monitoreo del calcio iónico para la corrección del mismo y la posibilidad de usar el ácido tranexámico. En este protocolo evalúan tanto el tromboelastógrafo como las pruebas de coagulación que tenemos en todos los hospitales y nos dicen que si tenemos un fibrinógeno menor de 150 se recomienda administrar crioprecipitados o el concentrado de fibrinógeno, ¿no? Y bueno, hablan de otros factores que tenemos que utilizar, principalmente nos vamos a enfocar acá en el tiempo del el PT o el TTP que estén incrementados más de 1.5 de los valores de normales, entonces debemos administrar plasma y en el caso de un conteo de plaquetas de menos de 50,000 hay que considerar la posibilidad de administrar plaquetas, sobre todo si el paciente continúa con datos de sangrado o riesgos del mismo. Si hay beneficios en el uso del ácido tranexámico en los pacientes quemados. El estudio ITATIC que salió para los pacientes con politrauma también no demuestra un cambio significativo, fue el estudio PATCH, el que acaba de salir este año, que tampoco demuestra un beneficio significativo en el uso del ácido tranexámico, pero hay que tomar en cuenta que sigue siendo una herramienta posible de utilización si lo individualizamos, pero no hay que generalizarlo y en los pacientes quemados específicamente hay que estar pendientes de otros estudios que demuestren sus beneficios o de plano dejar de usarlo de forma convencional. ¿Qué hay del pronóstico? Bueno, como ya mencionamos, está bien establecido que los pacientes tienen un aumento de la mortalidad si presentan coagulopatía inducida por quemaduras. En este estudio retrospectivo en 2 centros de quemados de tercer nivel, establecieron que los factores predisponentes para que yo pueda detectar más temprano a la coagulopatía inducida por quemaduras son el porcentaje de superficie corporal quemada, el nivel de lactato y el intervalo que tiene el paciente desde la lesión térmica hasta la admisión. Entonces, mientras más haya retraso en el manejo o en el traslado, como mencionaba el doctor Mijangos en su plática pasada, entonces también vamos a tener un mayor riesgo de que haya estas alteraciones de la coagulación en los pacientes quemados. Está identificado que hay 3 factores principales asociados a mayor mortalidad hasta un mes después de las lesiones de quemadura. Definitivamente es el porcentaje de superficie corporal quemada, la lesión por inhalación es un factor independiente y en este caso la coagulopatía inducida por quemaduras puede incrementar de forma absoluta el riesgo de muerte hasta 8.57 veces independientemente de las escalas. A manera de conclusiones, vamos a terminar con esto, me sobra un poquito de tiempo. Como no está bien definido todavía esta patología, como no tenemos protocolos, guías de manejo y todavía hay discusión en la literatura referente a esto sobre los expertos, pues debemos de tener una alta sospecha y una identificación temprana, tomando en cuenta que más de 3/4 partes se presentan durante las primeras 8 horas, hay que tener una muy alta sospecha para poder diagnosticarlos y manejarlos a tiempo. La fisiopatología, como bien comento, no está bien definida. Se han estudiado los factores de coagulación, de fibrinólisis, de forma independiente, pero no se ha integrado una fisiopatología completa. Sabemos que difiere un poco con la coagulopatía postraumática porque no es una gran cantidad de pacientes los que se presentan de forma inicial con esta patología, sino que la desarrollan con el tiempo. Lo que sí debemos de evitar son todos los factores predisponentes, hipotermia, acidemia, choque. Sabemos que las pruebas viscoelásticas son herramientas útiles y debemos de emplearlas de rutina, ¿ok? Nos van a ahorrar los hemoderivados, van a disminuir el riesgo de complicaciones en todos los pacientes y deben de ser protocolos que ya se deben de estar actualizando en todos los hospitales de trauma y en aquellos hospitales que tengan atención a pacientes grandes quemados. La reanimación debe de ser guiada por metas. Una vez que yo tengo los laboratorios ya establecidos, ya los tengo los resultados de laboratorios, olvido el protocolo 1-1-1 o 1-2 y tengo que reanimar dirigido por metas. Cada hemoderivado que yo estoy pasando es un riesgo al paciente. Entonces es muy frecuente escuchar en algunos hospitales que dicen hay que completar la reanimación. No hay que completar nada. Nosotros tenemos que ya hacer una reanimación guiada por metas una vez que tenga las pruebas viscoelásticas o las pruebas de coagulación convencionales.
Los protocolos que están guiados por pruebas viscoelácticas pudieran tener mayores beneficios porque nos estarían ahorrando de forma económica también la cantidad de hemoderivados y por ende probablemente también vayan a ahorrar factores de riesgo a los pacientes. Esto no está completamente demostrado, también en trauma está esta falta de resultados positivos completamente a las pruebas viscoelásticas. Este sí es el estudio STATIC, pero deben de ser utilizados por la facilidad que estamos viendo de forma dinámica y que podemos ahorrar hemoderivados, siempre debemos de utilizarlo. Se ha identificado en múltiples estudios que la coagulopatía inducida por quemaduras es el factor independiente de mayor mortalidad que existe. El papel del ácido tranexámico, aunque en este metaanálisis parece ser prometedor, tenemos que seguir evaluándolo en estudios aleatorizados bien diseñados. Y debemos de realizar todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo guías específicas en esta patología, ya que de momento 2023 no contamos con ninguna y nos estamos basando principalmente en protocolos de coagulopatía inducida por trauma o hemorragia masiva. Por su atención, muchísimas gracias.